¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue su actitud? Como hombre se humilló y fue obediente al punto de morir. Como Dios no consideró sus derechos, no consideró quién era Él como algo a que aferrarse. No. Y como hombre se humilló. Se humilló. Y fue obediente al punto de morir. Filipenses capítulo 2, versículos 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí, hallándose en forma de hombre, habla de la palabra disfraz, cuando alguien se pone un disfraz. Él era hombre, claro que sí, pero él quiere enfatizar también, no solamente la humanidad de Jesús, sino que quiere enfatizar su divinidad. O sea, él seguía siendo Dios, aun cuando él era humano. Y esto es importante. Esto es importante. Dios se hizo hombre para morir en la cruz por los pecados de la humanidad. ¿Qué hizo él? Se humilló a sí mismo. Él no peleó por sus derechos. Cuando él fue escupido, cuando él fue golpeado, insultado, él se humilló. Él no peleó por sus derechos. No, sino por el contrario. Se hizo obediente a su misión. ¿Y cuál era su misión? Morir de la forma más horrenda que existía en aquellos tiempos. La cruz del Calvario, donde morían los peores criminales en la cruz del Calvario. Era la muerte más vergonzosa y más dolorosa que existía en aquellos tiempos. Era una muerte lenta y dolorosa y vergonzosa. Imagínese usted colgado en un poste, desnudo a la luz de todas las personas que piensan que usted es el peor criminal. Así murió Jesús. Como hombre, él se humilló y fue al punto de morir. Obediente hasta el punto de morir. ¿Y qué tipo de muerte tuvo él? La muerte de la cruz, la muerte más vergonzosa que podía existir en estos tiempos. El camino a la muerte, Pablo hace referencia al versículo 3, cuando nos habla de tener una mente humilde y considerar a las demás personas. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles con otras personas, en vez de pelear por nuestros propios derechos, nuestros propios beneficios, en vez de vivir para nosotros mismos, debemos considerar a las otras personas, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él espera este tipo de obediencia de nosotros. Jesús no solamente obedeció, sino que obedeció hasta el punto de dar su vida. Este plan fue creado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, se iba a hacer como su creación, un hombre para morir en la cruz del Calvario, para rescatar a la humanidad de su pecado y reconciliarla con Dios. Y Él lo hizo, lo llevó a cabo. Y esta es la misma actitud que nosotros tenemos que tener. Se hizo obediente al plan divino de Dios. ¿Y cuál era el plan divino de Dios? Que su Hijo sea el sacrificio por la humanidad. Note lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, al entrar Cristo Jesús en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy,
yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Ese era el sacrificio que Dios quería. No animales, no. El cuerpo de su Hijo, a su Hijo mismo. El sacrificio perfecto que requería para reconciliar a la creación de Dios consigo mismo. A esto le llamamos la sustitución. En otras palabras, cuando alguien muere en lugar de usted. Cuando alguien toma su lugar para que usted pueda vivir. Esto fue lo que hizo Jesús. Y lo único aceptable para esto era que sea el Hijo de Dios mismo. Ese es el amor que tenía y que tiene el Señor hasta el día de hoy. Este es el amor que Él tenía hace 2000 años y que sigue teniendo el día de hoy por su creación, por todas esas personas que están encerradas en estos momentos, quizás en los cuartos, tomando pastillas para la depresión, con personas que no pueden salir de sus casas porque tienen ansiedad, por personas que han perdido un ser querido y no se pueden recuperar, por personas que están sumidas en el alcohol, en las adicciones. Dios sigue teniendo el mismo amor por esas personas. Pero para que estas personas puedan ser reconciliadas con Dios, Él necesita que otras personas dejen de aferrarse a sus propios derechos, dejen de ver por sí mismos y vean por el beneficio de los demás. Esto es el Evangelio, eso es el cristianismo. El Evangelio ha cambiado, el cristianismo ha cambiado en la mente de los seres humanos el día de hoy. Para las personas el Evangelio, el cristianismo es venir un domingo a la iglesia, escuchar un mensaje y vivir el resto de la semana como si nada y volver al siguiente domingo. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es vivir de la misma manera que Jesús lo hizo cuando estuvo en esta tierra. Tener la misma actitud, velando por el interés de los demás. Ese es el verdadero camino al éxito ante los ojos de Dios. Note lo que hace Jesús. Jesús deja su gloria, su majestad. No pelea por sus derechos. Se hace obediente, muere, entrega su vida. ¿Y el resultado? Dios lo exalta a lo más alto, dándole toda la autoridad universal. El camino al verdadero éxito es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Él deja toda su gloria, no se aferra a sus derechos, se hace obediente al punto de ser humillado y ser crucificado, y como resultado Dios lo exalta. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, tengan esta misma actitud. ¿Cuál? La de Jesús. Él no peleó por sus derechos, sino por el contrario, Él vio por los intereses de los demás. Él se hizo obediente, fue obediente y Dios lo exaltó. En otras palabras, si ustedes hacen esto, Dios los va a exaltar a ustedes también. Dios les va a ayudar a ustedes también en las metas que ustedes tengan. Pero primero tenemos que ver el beneficio de aquellas personas que necesitan escuchar de Dios. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Después de la cruz se resucita. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Y cuál es el nombre que le da Dios a Jesús? No es Jesús, sino Señor. Ese es el nombre y título del Señor. Yahweh, Señor. Autoridad y potestad sobre todo lo que existe en la tierra y en el universo.
Note lo que dice el Salmo 110:1. Dice el Señor, ¿a quién? A mi Señor, a Yahweh. David profetizando, mira al Padre y mira al Hijo. El Señor dice, a mi Señor, a Yahweh. Nos vamos a Mateo capítulo 1, vemos que Jesús es descendiente de David. Jesús un día va a estar sentado en el trono de David, gobernando por toda la eternidad. Ese es el nombre que el Señor Padre, el Padre le da a Jesús, Señor. ¿Y qué nos dice Él? Que toda persona en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra un día van a confesar que Jesús, el que murió en la cruz, es Señor. Curioso, es Señor. Dios lo exaltó hacia lo más alto. ¿Por qué? Porque Él buscó el beneficio de los demás. Él no se aferró a sus propios derechos, sino que por el contrario, se humilló, se hizo como uno de nosotros, buscó nuestro beneficio, se hizo obediente hasta morir en la cruz del Calvario. Así es como funcionan las cosas delante de los ojos de Dios. Usted se humilla, usted se hace obediente y toma la misma actitud del Señor, y Dios lo va a exaltar a usted. Dios lo va a cuidar a usted. Dios le va a dar más fuerzas a usted. Dios le va a dar más ánimo a usted. Cuando empezamos a pensar en los demás. Cuando empezamos a buscar en el interés de las demás personas. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Se puso en el zapato de nosotros. Y eso es lo que nos falta hacer muchas veces. Ponernos en los zapatos de otras personas. ¿Cómo se siente estar en la situación de otra persona? No lo sabemos. Jesús sí se lo sabía y se puso en nuestros zapatos.